días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy su hermano en Cristo, el diácono Abel Magaña Sáenz, y les saludo con alegría en este día que el Señor nos ha regalado para que podamos glorificarlo, servirlo, adorarlo, expresarle cuánto agradecimiento y gratitud tenemos en nuestra vida por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 24 al 33. Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No temas a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengas miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Bueno, pues algo importante es saber que para ser discípulo de Jesús, para ser siervo de Jesús, tenemos que ser humildes. Y no nada más humildes de hablar de que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor, sino vivirlo. Tener mucho cuidado de los aplausos y de la soberbia y del orgullo y de la vanidad que nos puede atacar a nosotros al hacer la voluntad de Dios. Dice, lo único que te basta es ser igual que tu maestro. El siervo ser igual que el patrón. Eso es todo. Esa es la máxima que puedes ambicionar en tu vida. Cuando un hombre, un ser humano, una mujer, quieren ser más que el maestro, que el Señor, que Dios, vean el fracaso que tenemos. ¿Cuántos hombres no se sienten dioses? Que llevan a un país a la tragedia, a la desgracia. Hemos tenido en la historia de la humanidad hombres que se han sentido superiores a Dios. Hombres que han negado totalmente la presencia de Dios y se han vuelto unos malvados con la humanidad. Jesús dice que es necesario siempre recordar ser personas mesuradas, ser personas sencillas. Obviamente, como nosotros, como cristianos que somos, enfatizo todos los días. Por eso leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos recuerda que no debemos de tratar de vivir de una forma que ofenda a Dios. Entonces siempre tenemos que tener en nuestro corazón que somos solamente siervos, somos enviados de Dios, somos discípulos del Señor, tenemos una misión que cumplir, pero la misión no es más grande que la que el que envía no va a ser nunca menos del enviado. Siempre el que envía va a ser superior al enviado. Eso es algo que muchas veces se nos olvida. Se nos olvida en nuestras relaciones humanas y sobre todo en nuestras relaciones con Dios. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hablando de la pandemia que vivimos, los miedos exagerados a morirnos. ¿Verdad? Jesús dice, no tengan miedo a las enfermedades. No tengan miedo tampoco a una persona. Tengan miedo. ¿Por qué? Porque lo más que les puede hacer es quitarles el cuerpo. El cuerpo, Jesús dice en la Biblia, de nada aprovecha. Si verdaderamente no estamos haciendo la voluntad de Dios, el cuerpo no aprovecha. Dice que hay que tener miedo, dice.
Tengan miedo, dice, a quien nos pueda arrojar al lugar del castigo, el alma y el cuerpo. Pero Dios es misericordioso. Dios no va a mandar al castigo a nadie. Hay que tener un santo temor hacia Dios, temor de ofenderlo, no a Él como persona, como divino. No, Él es bueno y misericordioso, Él es compasivo, Él nos ha aprobado. Dice Santa Teresa que si el infierno no existiera, de todos modos creería en Dios. Así nosotros, que nosotros no tengamos esos miedos. Yo no quiero ir al infierno, no. Lo que yo quiero es estar con Dios. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos claramente, que no nos angustiemos mucho de este mundo temporal, que nos ocupemos siempre en construir el reino de Dios en nuestro corazón. Y el reino de Dios es una cosa eterna para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que no me reconozca, yo no lo voy a reconocer. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo actúas ante la sociedad? ¿Tú apoyas? ¿Qué tipo de pensamientos tienes tú? No soy como católico retrógrada. El otro día un señor me dijo que para él un católico retrógrada era el que todavía pensaba que había que casarse a la iglesia. Todavía pensaba que era una virtud, la castidad o la virginidad en una persona. Un católico retrógrada, me dijo, es una persona que no le da la libertad a la persona de elegir si quiere tener un bebé o si no quiere tener el bebé. Un católico retrógrada es aquel que cuando una persona ya se siente incapaz en la tierra o su enfermedad lo está acabando de una forma dramática, no tenga el derecho de pedir ayuda para privarlo del dolor. Un católico retrógrado es el que piensa que el sufrimiento es una bendición. Un católico retrógrado dijo que no enseñarles a los niños la sexualidad desde temprana edad es marginarlos a la ignorancia. Un católico retrógrado es aquel que no acepta que las personas pueden decidir si quieren ser homosexuales o lesbianas o heterosexuales, o tantas cosas que existen ahora. Dijo él, entonces dice, yo ya no me considero católico. Pues el mensaje es muy claro. Reconocer a Cristo, todo lo que yo les dije es rechazarlo. Nosotros nunca estamos en contra del pecador, sino en contra del pecado. Porque Cristo así es. Porque Cristo es lo que quiere. Nosotros nacimos para amar y para odiar el pecado, si tú quieres ponerlo en ese término, ¿sí? Un rechazo, un asco a todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Dios es puro, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es recto, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. No, Dios no es alcahuete, Dios no está degenerado, Dios es puro. Y tú y yo tenemos que luchar por esto. No hacer manifestaciones y hacer pancartas y hacer libros y acusando y maldiciendo a las personas que tienen esos tipos de pensamientos y ese tipo de actitudes. No. Eso no es la actitud de Cristo. Si yo quiero ser Cristo en la tierra, nada más, no más que Él, porque el que enjuicia a una persona en la tierra se quiere hacer más que Cristo. Y el justo juez tenemos que conocerlo más para poder querer hablar de un juicio que ni nos corresponde, ni esa es nuestra misión. Pero sí nosotros tenemos que hablar del amor de Dios y lo que no es del amor de Dios. Si ustedes y yo no hablamos de esto, ¿quién va a hablar? ¿Quién? ¿Quién tiene el valor para enfrentar esta realidad? Cuando el mundo nos está diciendo que nos callemos y que aceptemos todo tipo de aberraciones,
de destrucción de la humanidad, de la dignidad del ser humano. Jesús es muy claro. Si tú me niegas delante de los hombres, yo te voy a negar delante de mi Padre. Ay, no, es que Dios es muy bueno. Atente, decía mi mamá, atente. Dios es muy bueno, pero también es muy recto y quiere correspondencia hacia lo que nos ha dado. Pues hoy, en este día, le pedimos a nuestro Señor con todo nuestro corazón que nos recuerde que valemos más que los pajarillos. Para eso de que hay veces nosotros nos humillamos tanto que nos hacemos pecado, que tenemos una dignidad, que valemos mucho más que eso. Que el Señor es bueno y misericordioso y que el justo pues nos ama por encima de todas las cosas y que su juicio va a estar basado en la misericordia. Que el Señor esté con ustedes y que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.